grandesmaestros.unam. Me gustaría, lo que pasa es que somos un montón, y porque este tema es la crisis del lenguaje, ¿no? Y la primera parte hablaremos de la importancia del lenguaje, pues que nos presentáramos, porque hay algo que hace parte de la crisis del lenguaje y que en el nombre es ambiguo, ¿no? De la tradición, parte de la tradición que nos fundamenta, que es la judeocristiana, de la que voy a hablar también. El nombre es importante, ¿no? Si uno ve la Biblia, el nombre es el destino de alguien, ¿no? Es lo que dice el nombre, el sentido del nombre es tu destino, ¿no? En Abraham, que es el padre Abraham, que quiere decir padre alto, en el momento en que Dios lo vuelve el padre del judaísmo, el padre del mundo judío, le cambia el nombre, le cambia el destino y le llama Abraham, ¿no? Padre de muchedumbres. Jesús hace lo mismo en el Evangelio con Pedro, ¿no? Se llama Simón, no recuerdo cuál es el sentido de Simón, pero cuando lo unge como el fundamento de la iglesia, le pone piedra, Pedro, le cambia el nombre y le cambia el destino. Y nosotros nos llamamos, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos en este país es que no hay nombres, las víctimas no tienen nombres, estamos tratando de rescatar su nombre, su memoria, ¿no? Nuestro nombre es nuestra identidad, pero ya no sabemos qué significa nuestro nombre, ¿no? Y eso es parte de una crisis de sentido. Por un lado, nos identifica y nuestro nombre es el que manifiesta el misterio de nuestro ser. Sin embargo, nos llamamos y somos lo que somos, como nos llamamos, pero desconocemos el sentido de nuestro nombre, ¿no? Yo, que soy un poco nominalista, creo que sí, el nombre es destino, el nombre es sentido, el nombre es algo. Pero bueno, no podemos hacer eso, entonces, porque si no nos pasaríamos una buena parte del curso. Y yo quisiera, precisamente a partir de esto, decir, antes de entrar en por qué tenemos una crisis del lenguaje, y esa crisis del lenguaje se manifiesta en lo que estamos viviendo, en muchos aspectos de lo que estamos viviendo, es primero entender lo que ya perdimos, el sentido del lenguaje, ¿no? Occidente, entre muchas otras cosas, tiene como fundamento la palabra, el lenguaje, ¿no? Venimos de dos tradiciones que tienen una relación profunda con la palabra, la tradición judeocristiana y la tradición griega. Sócrates es el primero. Antes el conocimiento de la palabra se pasaba y se transmitía de arriba abajo, como todavía hay cierto conocimiento que se transmite así. Pero Sócrates llega y dice, el tema es la verdad. El tema, como toda filosofía y como toda enseñanza, es la búsqueda de la verdad. La verdad no se transmite de arriba abajo, se encuentra a través del diálogo. Introduce la idea del diálogo. La verdad solo se construye a través de un diálogo. Y el otro lado, que vamos a ver el peso que tiene la palabra ahorita, aparece una tradición que tiene su fundamento tremendo en la palabra. Dios crea mediante la palabra. Y en un momento de la historia aparece un individuo llamado Jesús de Nazaret que dice, yo soy la palabra. No solo dice eso, yo soy el camino, la verdad y la vida. El tema de Occidente tiene que ver con estos dos lenguajes, con la verdad y la palabra. Y el tema de lo que reverbera cuando un ser humano dice, yo soy la palabra y soy la verdad. Y Occidente, el gran debate y toda la filosofía y todo lo que vivimos nace de ese gran debate que lo olvidamos. Pero es Occidente. La palabra se remonta más atrás. Donde hay, más que
como nos han enseñado muchas veces, ¿no? ¿Dónde aparece el hombre? Pues donde hay tumba, donde hay culto, donde hay rito. Pero más allá de eso, ¿dónde aparece el ser humano cuando descubre el lenguaje? No hay rito, no hay tumba, no hay nada si no aparece primero el lenguaje. La distinción humana es el lenguaje. Paz, resumiendo, pues ¿qué será? Todo el pensamiento romántico de Herder. Paz tenía una capacidad de síntesis impresionante. Decía, el mundo está hecho de palabras. El mundo humano está hecho de palabras. Todo lo que vemos, la naturaleza misma, el mundo, es nombrado por la palabra. Esto, los nombres que llevamos nosotros, que nos identifican a nuestro ser, esta mesa, esto es palabra. Antes de haber sido fabricado es palabra, y después de su fabricación sigue siendo palabra. Tenemos que nombrarlo para que aparezca. Helen Keller, ¿sí saben quién es Helen Keller, no? Helen Keller era una mujer muy importante, son dos mujeres muy importantes, no se pueden quitar una de otra, son unas grandes pedagogas. Helen Keller y Anne Sullivan, que es su preceptora. Helen Keller nació ciega, sorda y muda. Vivía en la oscuridad, en la tiniebla, hasta que aparece esta otra magnífica mujer que es Anne Sullivan. Y Anne Sullivan logra que esta muchachita, que esta niña que todavía, porque la función lenguaje anda por acá, es una potencia que se desata, si no se desata a través de, pues se llama lengua madre, ¿no? Si no, la mamá no le habla al niño, le dice todas estas cosas, eso se atrofia, ¿no? Bueno, la agarra todavía cuando todavía esa función lengua no se ha atrofiado. Y esta mujer magnífica, Sullivan, logra desatar la lengua de esta muchacha, Keller, y crear un código lingüístico con ella. Y a través de ese código lingüístico, Helen Keller emerge al mundo humano y escribe libros a través de este lenguaje con Anne Sullivan. Y tiene una síntesis muy importante que hace eco con lo que estoy diciendo de Octavio Paz. Y dice, perder la vista o no tener vista es alejarse del mundo de las cosas. Perder el oído es alejarse del mundo de los seres humanos. Lo que confirma la frase de Paz a partir de una experiencia real, concreta, de esa frase de Paz. El mundo, nuestro mundo, el mundo de los seres humanos está hecho de palabras. No en vano, la tradición judeocristiana, que es la que le da el más peso a la palabra, sobre todo la tradición judía, empieza hablando de que Dios crea mediante la palabra. Y dice el Génesis, en el principio estaba la oscuridad, ¿no? La tiniebla, y Dios empezó a nombrar, ¿no? Y empezó a ordenar el mundo, ¿no? A separar las aguas de arriba de las de abajo, a crear esto, a crear otro, ¿no? 7 días dura, según el cuento del Génesis, el mito del Génesis, que es un poema, hasta que crea el hombre. Y ahí otra vez se confirma que lo humano, a través del mito, se lo da la condición de la palabra. Cuando lo crea, le da el don de la palabra y le dice, nombra todo lo demás, es decir, haz el acto creador, continúa el acto creador. En el mundo hebreo, la palabra, que hay que decir que Saussure es ese hombre que creó el mito en el sentido equívoco de la arbitrariedad de la lengua, que vamos a discutir si realmente la lengua es arbitraria o no,
Pues le dio en la madre esta concepción, ¿no? Para el mundo hebreo, para el mundo semítico, y algo de eso tiene todavía el lenguaje griego, la lengua griega en la antigüedad, la palabra no solo nombra la cosa, no solo la designa, la crea. Y es verdad. Es decir, haber pensado poéticamente el Génesis solo podía haber surgido de una conciencia muy profunda de lo que la palabra es. Otra vez, Octavio Paz, nada de lo que no ha sido nombrado existe. Solo existe lo que ha sido nombrado. Y esa palabra creadora la ejercemos todo el tiempo. Cuando nombramos las cosas, aunque sea internamente en nuestro lenguaje interno, antes de volverlo palabra en la lengua, en el lenguaje, porque la lengua está acá y el lenguaje es el accionar de la lengua que se acciona a través de palabras, creamos el mundo, lo sacamos de las tinieblas, lo devolvemos a su existencia activa. Yo siempre a mis alumnos de poesía, cuando daba talleres de poesía, les planteaba el koan, es un koan de la tradición budista, que es un acertijo, digamos, podríamos. Y entonces les decía, si un árbol cae y no hay nadie que diga que ese árbol cayó, ¿el árbol cayó o no cayó? ¿Qué dirán ustedes? Si yo tiro este vaso ahorita y nadie puede decir tiró el vaso lo tiré o no lo tiré. Sí y no. Sucedió pasivamente, pero solo se vuelve activo, tiene una presencia real y concreta. Se crea el acto de la caída en el momento en que la palabra lo nombra. Hay una responsabilidad importante en la palabra, en el lenguaje. Es nuestro mundo, es nuestra realidad. Con él fabricamos el mundo, lo creamos, con él fabricamos cosas que se vuelven luego materia. Con él le damos sentido a la existencia. Y sin embargo la usamos y la mal usamos mal. Tenemos un desprecio muy grande sobre la palabra. Pongo otro ejemplo importante. En el siglo XIX, en la época del positivismo, que a partir de Linneo y después de Darwin, les daban por las clasificaciones, hay un escritor, Maslow, que tiene un libro donde clasifica e investiga sobre los niños salvajes. De hecho, el libro se llama Los niños salvajes. Y los niños salvajes existen, de ahí viene el libro de Rudyard Kipling, el libro de la selva, el mito, el cuento de Tarzán, tiene una base real. Existían los niños salvajes, hoy ya no, o probablemente algunos. Estos niños existían. Es decir, eran niños que abandonaban o se perdían en la selva y eran criados por animales, por simios, los adoptaban por lobos. Entonces él va haciendo una clasificación de todos los niños salvajes que se han encontrado. Y hay dos en particular, pero me voy a referir a uno, que es el caso de Víctor de l'Aveyron, así se le conoce. Había una manada de lobos en l'Aveyron, la zona de l'Aveyron, que está al sur de Francia, ¿no? Cerca de las zonas cátaras. Y salieron pues, los campesinos, que estaban de esas manadas de lobos, estaba devorando pues estaba acabando con sus ganados, ¿no? Y entonces cuando ya tienen la manada ubicada, no la atacan porque se dan cuenta que dentro de la manada va un muchacho, un joven corriendo como un lobo. Entonces deciden no atacarla, pero a capturar esa cosa, ese ser que estaba allí. Total, lo capturan. Y pues capturan un niño lobo, un lobo, un verdadero lobo.
Entonces lo enjaulan y se lo dan a Jan Itag. Jan Itag es el maestro de Montessori. Es el que le da las bases a Montessori para que desarrolle toda su teoría pedagógica. Y entonces, pues este hombre lo que trata, que es un poco la base de lo que va a desarrollar luego Montessori, primero lo ausculta como un buen médico, y pues se da cuenta que dentro de lo que puede ser un animal humano, el muchacho está sano. El problema es que mira como lobo, aúlla como lobo, olfatea como lobo, se mueve como lobo. Entonces, lo que él trata es de reestimular los sentidos y no logra sacarlo de su animalidad, ¿no? Este ya tenía bastante dañada la parte de la lengua, ¿no? El aparato lingüístico que está en alguna de nuestras zonas del cerebro. Pero logra desatar su lenguaje y adquirió 40 palabras. En ese momento se humanizó. Porque antes de la palabra, él no era capaz de distinguir una tercera dimensión de una primera dimensión. No era capaz de distinguir un buen olor de un mal olor. No era capaz de distinguir entre una superficie rugosa y una superficie plana. Es cuando logra desatar su lengua que este ser logra ordenar la realidad. Hay algo rugoso, hay algo que es suave, hay un buen sonido, hay un mal sonido, hay un ruido. Es la palabra, lo humaniza, lo vuelve una cosa así, perdón, como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Allá en mi pueblo, ¿no? Que no, con las 50, 60 palabras que maneja, apenas se entiende que hay una alteridad del otro lado, ¿no? Algo que existe fuera de él, ¿no? Es tan importante eso. El lenguaje te humaniza o te destruye, ¿no? Oigan hablar a un narcotraficante, oigan hablar a un sicario. Su universo de palabras es tremendamente pobre. Con eso no se entiende el mundo, con eso no se puede ordenar el mundo, con eso no puede darle sentido al mundo. No existe el mundo, o existen fragmentos de mundo. La palabra es eso. Cito otra vez a la Biblia, libro de los Proverbios. La Biblia está llena de relaciones con la palabra en su sentido de concretud. A veces habla que la palabra es como una casa de ladrillos, ¿no? Como la palabra. Y esto resume muy bien todo el sentido de la Biblia, que va a llevar a otro lado, ¿no? A la encarnación de la palabra. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Del uso que de ella hagas, tal será el fruto. Con la lengua puedes dar vida, damos sentido cuando nombramos. Y con la palabra puedes matar, destruir. Háblale bien a un niño, háblale con cariño, enséñale a nombrar el mundo, enséñale de qué está hecho el mundo y tendrás un ser humano. Humíllalo, insúltalo, destrúyelo y tendrás un monstruo, nada, no un ser humano. Tendrás una serie de individuos como los que están poblando este país que pueden matar, descuartizar, degollar, secuestrar, violar, violentar, desaparecer. Algo en su orden lingüístico fue alterado, destruido. Y esa cosa, esa importancia de la palabra creadora, de la palabra que no es inocente,
que tiene un poder creador, poder vital, poder destructor, porque antes de asesinar, uno creó el asesinato con la palabra, ¿no? Dice esa cosa, la Biblia cristiana, que en un determinado momento esa palabra creadora, no la nuestra, sino la que nos heredan, la que hizo posible el mundo, se encarna, ¿no? Dice el Evangelio de Juan que retoma no solo la tradición hebrea, sino la tradición griega, que también tiene un peso fuerte la palabra para la tradición griega, y dice, en el principio era el verbo, en el principio era el logos, la palabra, la dabar, dirían los hebreos. Y logos no es nada más verbo, no es nada más acción, ¿no? El verbo que acciona, que crea. No es nada más, no es tampoco un mero sustantivo. Tiene mucho más complejidad. Logos significa eso, pero significa relación, proporción. La palabra relaciona el mundo con el sentido. La palabra relaciona el sentido de los sentidos en el orden de la fe, o en el orden de la mitopoiesis. Nuestra palabra, somos reflejos de la palabra de allá, ¿no? Y esa palabra se encarna, misterio, gran misterio, pone su tienda entre nosotros, dice poéticamente el Evangelio de Juan. Y desde ese momento, ya no solo la palabra es creadora, la palabra tiene que tener esa responsabilidad, la palabra hay que usarla con sentido, la palabra es mi prójimo. Su carnalidad, el sentido último de la palabra es el otro. Es mi relación y mi respeto al otro. Mi prójimo. El otro con el que genera un vínculo, y ese vínculo es palabra. Ese es el sentido de la palabra. Digo, lo estoy diciendo muy rápido. Saussure nos viene a decir, y se vuelve un dogma de la lingüística moderna, que la lengua es arbitraria, que entre palabra y cosa no hay más que una relación de arbitrariedad. Con lo cual niega toda esta larga tradición que viene con la que se funda Occidente. Si la palabra es arbitraria, ¿qué importa? Pero realmente la palabra es arbitraria. Según ellos no. Según los hebreos no. Según los griegos no. Según los poetas no. Cuando el mundo hebreo nombra esto, está diciendo que hay una palabra, eso es lo que dice el Génesis, una palabra adámica. Es decir, que en el principio había un lenguaje común, creador, profundo, de sentido, ¿no? Que puedes parangonear con Babel. Babel es la desintegración del lenguaje común. Otro mito, ¿no? Pero la poesía sirve para conocer lo que la ciencia no puede. Donde la ciencia fracasa entra la poesía, ¿no? Y el racionalismo dice, pues no, pero ya entraremos al tema de la poesía. El racionalismo dice, no, pues es una suma de babosadas, ¿no? Pero no es cierto, es conocimiento de otro orden, donde la ciencia no puede decir y entra la poesía. Y todos los libros sagrados están hechos de poesía. El que estoy citando es la Biblia, es poesía. Pero ya me perdí. ¿Qué estaba diciendo Saussure, ¿no? Entonces, Saussure, el problema con Saussure, en el fondo somos prisioneros de nuestra lengua.
Si es cierto que el mundo nuestro es el mundo de la palabra, somos rehenes de nuestra palabra, prisioneros de ella. Y tenemos que ser muy responsables frente a esa prisión. Y Saussure piensa en un lenguaje, piensa la palabra, es decir, porque la palabra también, como lo bien dice Paz, de todos los objetos de la ciencia están fuera de nosotros, menos el lenguaje. La lingüística ha querido hacer ciencia del lenguaje, pero ¿cómo piensas el lenguaje si no está fuera de ti? Lo tienes que pensar desde tu propio lenguaje, no sé si me explico, desde tu propia lengua. Cuando Saussure hace esto, lo está pensando en su lengua francesa, una lengua que parece arbitraria. Se volvió arbitraria. ¿En qué sentido? Lo digo, bueno, aquí voy a citar a un lingüista que fue mi maestro, se llama Pierre Souris, que hace una crítica durísima a Saussure, ¿no? Incluso, aquí está su libro, lo traduje con una amiga, Patricia, está publicado se llama La desintegración del verbo, justamente, es un texto lingüístico, de donde tomo estas tesis, ¿no? Es curioso, por ejemplo, que las lenguas, la mayor parte de las lenguas occidentales, lo que le llaman las lenguas indoeuropeas, vengan de una raíz, o sea, del indoeuropeo, y se fractura en una multiplicidad de lenguas, cada vez más arbitrarias, pero su origen, es decir, si uno hace un trabajo de etimología o va a un diccionario etimológico, lo van a lanzar al griego, al latín, pero después a las voces del indoeuropeo. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Cómo se babilizó esta cosa? No podemos decir que hubo una lengua adámica, como no podemos decir que dónde se construyó la lengua, porque la gramática lo inventaron los Vedas y se pierde en la noche de los tiempos. Entonces está la tesis de la arbitrariedad de la lengua y está la tesis del mitopoyética que dice que hay una lengua original, ¿no? Hay rastros de esa lengua original, por lo menos en el indoeuropeo existe. Quizá más atrás del indoeuropeo dirían una mitopoiesis, había la lengua adámica, que reúne a todas las demás lenguas, pero bueno, eso habría que discutirlo. Pero veamos el indoeuropeo para entender cómo Saussure puede pensar en la arbitrariedad de la lengua. El indoeuropeo, a lo que se supone, porque lo reconstruye el Littré, tenía 11 vocales. Nosotros tenemos 5 vocales. Los franceses tienen 8. Cuando una lengua es muy vocálica, tiende a flexionarse, ¿no? Tiende a desfigurarse. La desfiguramos, ¿no? Por ejemplo, y vemos ese tipo de desfiguros, nos sorprendemos haciéndolos, ¿no? A veces decimos teatro y no teatro, ¿no? Peor, ¿no? Y cada vez tendemos, y con el tiempo se dirá teatro. Y la Real Academia Española dirá teatro, y cuando diga teatro, bueno, es un arcaísmo, ¿no? Ya nadie dice teatro, ¿no? Se va flexionando. Acuérdense que la palabra, el sentido de la palabra está llena de connotaciones y de una denotación. Y el sentido denotativo de la palabra, es decir, lo que la palabra en su sentido profundo quiere decir, está en la raíz de la palabra, que se oscureció a base de flexiones, ¿no? Lo decía Isidoro de Sevilla, si quieres saber el sentido de una palabra, busca su raíz. Se va flexionando. Por ejemplo, la puedes ver, a mí me sorprende, ¿no? Cuernavaca. Yo vivo en Cuernavaca. Pero Cuernavaca también es Cuauhnáhuac. Y dices, ¿qué chingadas tiene que ver Cuauhnáhuac con Cuernavaca? Son dos sonidos absolutamente distintos. Sin embargo, es la misma palabra, una palabra flexionada, ¿no?
Si uno oye a un nahuatlaco, dirá Cuauhnáhuac, unas as aspiradas, y los españoles oían Cuernavaca, y puta, la deformaron, al grado que son parecen dos palabras distintas, y sin embargo es la misma palabra. Y en náhuatl esa palabra tiene sentido porque puedes ver sus raíces. Pero ya Cuernavaca no tiene ningún sentido, es una palabra absolutamente arbitraria. Allá hay una arbitrariedad de la lengua, pero no es una arbitrariedad de la lengua, es una arbitrariedad de nosotros que no cuidamos el sentido, la forma de decir la palabra. Entonces se va oscureciendo. Entonces, esta flexión hizo que se multiplicaran muchas lenguas, hasta el grado que se vuelven ya desconocidas. En nuestro español, y por eso empecé hablando de los nombres que ya no sabemos qué significan, y que si vamos a su origen, a su raíz, vamos a encontrar el significado. Así sucede con todas las palabras, o con la mayor parte de las palabras. Sabemos qué significan por el contexto de la oración, pero no porque la palabra signifique. Yo digo banco. Entonces, ustedes con justa razón dicen, ¿a qué banco te refieres, güey? ¿Al de patitas? ¿O a una banca, a Banamex? ¿O a un banco de peces? Porque ya no sabemos qué significa la palabra banco. Para que yo pueda decir, fui al banco y no había dinero. Ya entendieron a qué banco me estoy refiriendo, pero no sabemos qué significa banco. Y así sucede con casi la mayor parte de nuestras palabras. Saussure las distingue muy bien, palabras motivadas y palabras inmotivadas. Aquellas palabras que son inmotivadas, en Saussure, son aquellas a las que puedes muy bien ver su prefijo, su sufijo y su raíz como indestructible. Esa es una palabra, diría Saussure, inmotivada. Las otras son motivadas y por lo tanto son arbitrarias. Pero Saussure olvida que esa arbitrariedad fue construida por la flexión lingüística de la vocal, de las vocales. Y entonces a él piensa en una lengua arbitraria y piensa que la lengua es arbitraria. Y desprecia todo lo otro, porque no tiene sentido. Está basado en una mitopoiesis. Y nos introduce una falta de respeto al lenguaje. ¿Qué importa el lenguaje? Si es arbitrario, ¿qué importa? Sirve simplemente para designar o pensar cosas, pero pues si la palabra es arbitraria, lo que pensemos puede ser tan arbitrario como la palabra misma. No digo que Saussure no haya hecho aportaciones importantes, digo que la base de su teoría, que es la arbitrariedad lingüística, nos ha metido en un problema grave que tiene que ver con la crisis del lenguaje. Si la palabra es arbitraria, pues llegamos a la conclusión posmoderna de que pues, cada quien trae su verdad, ¿no? Y nos vamos enredando en un inmenso solipsismo. Si no hay verdad, si mi verdad es mi verdad y la tuya es la tuya, pues nos vamos a acabar rompiendo la madre, ¿no? Si no podemos dialogar, porque otra vez vuelvo a Sócrates, Sócrates dice, la verdad existe y la única forma es dialogando sobre el asunto a través de la palabra. Pero si yo digo, pues no hay verdad, pues bueno, todo esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Yo lo que quiero ahorita es sensibilizarlos con respecto a la importancia del lenguaje en la vida humana, en la vida del sentido. Cuento una anécdota de la arbitrariedad, de la pérdida del sentido, de la parte denotativa de la palabra. Cuando yo tenía 18 años, 17 años, me fui a Francia a aprender francés, pues yo estudié literatura francesa aquí, hice mi licenciatura, pero me fui antes a Francia y gracias a Dios mi padre me pudo pagar ir a la escuela de estudiantes extranjeros en Aix-en-Provence. Y llegué, como buen mexicano, que se respeta a sí mismo, llegué tarde, ¿no? Cuando una semana después de que habían empezado las clases, ¿no? Y como buen mexicano llegué pues,
¿Sabe? Por ahí llego, cabrón, no hablaba ni inglés, no hablaba una chingada, pues, llegué no sé cómo, ¿no? Entonces llego con mi mapa desplegado ahí, ¿no? En la mano, la mochila del otro, pues es decir, y no me lo tomen peyorativamente, pero como seguramente se siente un tzotzil si lo mandas de allá arriba y lo metes en el centro de la Ciudad de México. Yo andaba así, cabrón. Que este no es mi mundo, ¿no? Ni mi mundo lingüístico. Bueno, entonces llego ahí y trato de hacerle entender que soy el mexicano que llega tarde, ¿no? A la secretaria, que seguramente tenía a nadie que no había llegado, ¿no? Inscrito, pero los franceses cuando son mamones, ¿no? Estaba en una escuela de extranjeros, ¿no? Y la secretaria no tenía compasión con el extranjero, no me entendía. Entonces, había unas chavitas atrás que estaban estudiando español, me vieron mi desesperación, se acercaron y me dijeron, oye, ¿quieres que te ayudemos? Sí, pues ayúdenme porque me voy a quedar aquí en la calle. Y ya le explican, total, ya. Entonces, las chavitas me dicen, oye, ¿por qué no? Pues te ayudamos, o sea que estás empezando tu francés y tú nos ayudas con nuestro español. Le dije, órale. Entonces, saliendo de clase, pues yo me iba con ellas, ex era muy chiquito entonces, y pues ahí todo el mundo se encontraba en los cafés, y me sentaba con ellas y me ayudaban un rato con mi francés. Y bueno, como todo mexicano también que se respeta, cuando yo llegué a la escuela, lo primero que buscas es a los tuyos, cabrón, a los que hablan español, ¿no? Para no sentirte tan abandonado. Entonces yo ya, la comunidad latina, porque no nomás es de los mexicanos, la comunidad latina es muy así, y pues nos hicimos amigos paraguayos, mexicanos. Y había un paraguayo judío con el que hice mucha amistad, mayor que yo, medio loco, venía de la guerra de los 6 días. Y entonces un día, pues ya me había visto con las chavitas, eran 3 muchachas. Y llego un día temprano ya a la escuela y me saluda y me dice, oye, tus pendejas. Entonces le dijo, oye, espérate, ¿por qué las insultas, cabrón? Ni las conoces. No, pues no las estoy insultando. ¿Cómo no, mano? O sea, porque les dices así, son mis amigas, son unas muchachas. ¿Por qué te enojas? Son unas pendejas, puta madre. Entonces yo ya me sentí como agredido, como burlado. Le dije, oye, en serio, cabrón, no les voy a decir así delante de mí. Y entonces yo lo veo sacado de onda. Me dice, pero yo no sé por qué te enojas. Digo, pues porque le estás diciendo, pues estás insultando a mis amigas. Pues no las estoy insultando, estoy diciendo que son unas pendejas. ¿No? Entonces dije, bueno, ya, ¿no? Pero bueno, uno tiene cierto sentido de responsabilidad. Dije, no, voy a ver qué entiende este güey. Me fui a un diccionario etimológico, ¿no? Entonces voy al diccionario y descubro que la palabra, su denotación es el primer lo púbico que le nace a un adolescente. Por extensión, como dicen los lingüistas y los gramáticos, pues un adolescente, ¿no? Pendejo es un muchacho, ¿no? Por una extensión. Nosotros lo que pasa es que está demasiado cargada la connotación de esa palabra en nosotros, que somos muy perversos, que todo lo pervertimos, ¿no? Somos los maestros del albur, ¿no? Los maestros de Nosotros hicimos algo muy terrible, como siempre hacemos con el lenguaje. Y de ahí que el albur. ¿Qué es un muchacho? Que es un pendejo en la lógica de mi amigo el paraguayo. Pues un muchacho pues es inexperto, ¿no? Tiene pocos conocimientos, está empezando en la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Por extensión, ¿no? Pero nosotros no, nosotros le atribuimos a que un muchacho, un adolescente, es tonto, ¿no? Es pendejo, pues, ¿no? En el sentido en que nosotros entendemos esa palabra, ¿no? Entonces, la denotación, la connotación ganó a la denotación en la interpretación, en este diálogo que tenía con mi amigo. Y por no saber el sentido de la palabra y los pesos específicos que le hemos dado en un determinado país y en otro determinado país, uno por extensión
noble, y los dos por una extensión perversa, pues por poco perdemos la amistad, por poco termina en un pleito. Y lo que menos entendemos ya en nuestro mundo es qué significan las palabras. Y no solo eso, cuando yo cito el Evangelio, cito a San Juan, y cito que somos la palabra encarnada por extensión, por revelación, la palabra no solo en ese momento es sentido, no solo en ese momento es mundo, es vida. La palabra es el ser mismo del hombre, del ser humano. Dar la palabra es darte como persona. ¿Sí me explicó? Ezra Pound, un gran poeta, decía de alguna manera, quien falta su palabra, la falta contra la palabra dada, significa que esa palabra no valía nada, o que ese hombre o mujer que la profirieron no valía nada. Yo digo que las dos. La palabra se sostiene en el acto, en la responsabilidad del acto. Y ese acto me dice a mí mismo, mi palabra me dice a mí mismo. En el Cid, ese gran poema fundacional de la lengua española, ¿no?, nuestro gran poema épico, hay un pasaje que después lo va a retomar la tradición por el peso, aunque no tiene ese peso específico en el Cid, pero la tradición lo retoma y lo vuelve importante. Cuando el Cid va a salir a pelear, no tiene dinero, ¿no? Pues ya se peleó ahí con la corte y quiere pegarle al usurpador, y va a pedirle una lana a sus amigos judíos, unos prestamistas. Y entonces él llega con 2 arcones. Ahí en la catedral de Burgos están supuestamente los arcones del Cid, ¿no?, de esos arcones. Y los llega cerrados. Y les dice, bueno, necesito dinero, yo tengo dinero, aquí está, son mis joyas, aquí adentro está. Él no dice que tiene sus joyas, dice, aquí adentro está, pero esto no es dinero, y yo necesito dinero. Les dejo estos arcones y ustedes me dan la lana. Y yo en un año vengo y les devuelvo la lana. Se van, le dan la lana, guardan los arcones y les dice, la única manera de que abran estos arcones, palabra contra palabra, es si yo no vuelvo en la fecha que les dije, ustedes lo saben. Y se cobran. Se va el Cid, guardan los arcones, ya no se sabe muy claramente, se sabe que regresa y devuelve el dinero, pero la imaginería popular que queda muy intrigada frente a ese acto extraño, ya nadie haría eso, ¿no?, en este mundo. Cuentan que regresa el Cid y les devuelve su dinero, dice, tú cumpliste, dice, viniste por tus joyas, dice, no, vengan, abran los arcones, se abren los arcones y están llenos de arena. Dice, nos engañaste, dice, no los engañé, mi palabra vale más que todas las joyas del mundo. ¿Sí? Mi palabra es mi palabra. Mi palabra es el sentido, no solo de lo que estoy diciendo, sentido de algo, en ese sentido es el sentido de un compromiso, sino mi vida misma. El Cid vale por su palabra, por la honradez de su palabra. Y ahora no. No, la palabra, volvemos con Saussure, la palabra es arbitraria, es una moneda de cambio, sirve para designar las cosas, no para nombrarlas, no para crearlas, no para dar sentido, sirve para nombrar. Y nombrar, pues, ¿en qué nos compromete?
algo que molesta de la política es la traición a la palabra. Dices una cosa y luego la traicionas. O usas la palabra para mentir o para ocultar franjas de sentido de la realidad. Y cuando eso sucede, pues es que la realidad ya no funciona. Somos nuestra palabra, somos el sentido de la palabra, y cuando eso vacila, paz, vuelvo a paz, cuando los significados se corrompen, las sociedades se pierden y se prostituyen. Dice Paz, retomando a Herder, si no, la palabra no tiene ya sentido si se corrompe, si es mal usada, si se pierde, pues no hay vida social, no hay vida política y no hay vida humana. El orden de la palabra es el orden del sentido. Y yo creo que habría precisamente que poner otra vez en cuestionamiento el argumento de Saussure y decir, ¿realmente la palabra es arbitraria? ¿Realmente la palabra es una moneda de cambio? ¿O realmente la palabra es fundadora del sentido? Es sentido mismo. Pero ¿qué pasa cuando, por eso conté esa anécdota, cuando se pierde esa parte de la palabra que es la denotación? Cuando la palabra no sabemos ya qué significa. Digo, estoy siendo muy lingüístico aquí, ¿no? Ya iremos a la del sentido. Pero ahí también está el sentido. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tenemos un montón de palabras plásticas que sirven para componer grandes discursos, como comunicación, sustentabilidad, energía, ¿no? Oigan los discursos de cualquier político, seguramente aparecen, ¿no? Un montón de palabras plásticas. ¿Qué son esas palabras plásticas? Las llamaba otro lingüista, Uwe Bergson, y Iván Illich las llamaba palabras amibas. Es decir, que ya perdieron sus contornos, las amibas no tienen contornos, ¿no? Entonces, sirven para ponerles cualquier significación. Y eso nos babeliza, ¿no? Estamos hablando de comunicación, ¿no? Y pues sí, la palabra la entendemos, pero ¿realmente entendemos su sentido? ¿Entiendes el sentido mío? El sentido con lo que yo estoy diciendo, y yo estoy entendiendo el sentido como lo estás diciendo. Hay un libro muy importante de George Steiner. George Steiner es bueno, su tradición, la literatura comparada, pero a partir de la literatura comparada ha hecho una gran reflexión filosófica sobre el lenguaje. Y su gran libro, su libro fundamental, tiene muchos libros, pero el libro fundamental se llama Después de Babel, está en el Fondo de Cultura Económica. Babel es la desintegración de la palabra, pero ¿qué pasa después de Babel? ¿No? Y entonces él, después de Babel, el subtítulo dice una reflexión filosófica sobre la traducción. Que esto ya nos va a ir conectando después con la poesía, ¿no? Aun cuando estamos hablando entre nosotros en el mismo lenguaje, y el ejemplo que les conté con mi amigo el paraguayo, tiene que ver con eso. Estamos haciendo una labor de traducción. Es decir, nuestro lenguaje está también cargado
de nuestras vivencias en el pasado, de nuestra educación, de nuestras relaciones sociales. Y su peso y su connotación son distintas en lo que yo estoy diciendo y lo que ustedes están interpretando de lo que yo estoy diciendo y viceversa. ¿Sí me explico? Hay un problema de traducción. Igual sucede, es decir, poner parangón, una buena traducción te acercas más al sentido original, aunque nunca logres tocar absolutamente la significación imbricada en sonidos, en matices de otra lengua. También en la traducción de lo que yo estoy diciendo, les estoy diciendo o me están diciendo, hay un proceso de traducción. Si no logro hacer esa traducción correctamente, vamos a tener problemas. Muchos, y los que han tenido crisis matrimoniales lo deben de saber, el tema es un tema de lenguaje, ¿no? Es decir, las grandes cercanías luego son las grandes lejanías, ¿no? Convivimos en el mismo espacio, vemos las mismas cosas, compartimos las mismas cosas, hablamos supuestamente el mismo lenguaje y un día nos volteamos y resulta que no estábamos entendiendo lo mismo, ¿no? O sea, que la relación se fue deteriorando y cuando te diste cuenta y empezaste a hablar en serio, a tratar de, oye, pues no que habíamos quedado, pues sí quedamos, te das cuenta que durante 20 años se interpretaron o nos interpretamos equivocadamente. Y esa equivocación generó problemas de violencia en nuestra relacionalidad. La violencia no era más que un síntoma de la crisis del sentido. Es decir, hemos llegado no solo a una dimensión de pluralidades de lenguas, en nuestra propia lengua se han creado pluralidades de significación a pesar de que hablamos la misma lengua. A mí me parece fantástico cuando leo los comentarios, uno se vuelve morboso de repente con los internets y todo esto, ¿no? Entonces yo a veces visito mis artículos de proceso y luego hay 20 comentarios. Entonces vas a los 20 comentarios y dije, ¿de qué están hablando? O sea yo escribí este artículo y ellos están hablando de otra cosa, ¿no? Bueno, desde mi percepción, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué leyeron de lo que dije? ¿O qué entendieron de lo que dije? ¿O qué no dije que no entendieron? ¿O que lo llevó a un entendimiento de esta naturaleza? ¿No? Y entonces de ahí deriva todo en el insulto, ¿no? Termina, ¿no? Es un problema de traducción. Es un problema de que capturaron una parte del sentido, lo reelaboraron, o sea, no se metieron a discutir todo el artículo, tomaron algo del artículo que les resonó, lo tradujeron a sus categorías y viene el juicio. Y entonces dices, de eso no trata el artículo, no, si una parte del artículo trata de eso, pero descontextualizado trata de otra cosa. Y el otro lo está leyendo con esa. Entonces olvídate de una babelización, una incapacidad de poder entendernos en nuestra propia lengua. Y por lo tanto, de establecer un diálogo profundo, un diálogo de sentido, un diálogo de, otra vez, vamos a hablar de Sócrates, que nos aproxime a la verdad. ¿No? Pero yo sigo insistiendo que este problema tiene su origen en creer que el lenguaje y la lengua es un asunto arbitrario. Y en la flexión de la lengua. Yo no quisiera que volviéramos una lengua, digo, se va enriqueciendo. Lo que quisiera es que pudiéramos devolverle su capacidad significativa, no connotativa, estamos llenos de connotaciones, su capacidad de poder entender la denotación. Si ustedes hacen un trabajo
Y afortunadamente hay muchos diccionarios y además se pueden, que son muy caros, pero el Google, entre sus bendiciones, porque tienen también muchas maldiciones, bueno, entre sus bendiciones es que tiene buenos diccionarios etimológicos. Si uno se mete a la etimología de la palabra, uno va a encontrar un sentido que se perdió incluso para uno mismo. Es como volverse a ser iluminado. Encontrar el sentido de algo es como descubrir, como si estuviéramos viendo bajo un velo. Vemos el objeto, ahora sí como en la caverna de Platón, estamos viendo solo la imagen de la cosa, pero no estamos viendo lo que determina a la cosa, lo que hace posible a la cosa, ¿no? Y la palabra es eso, vemos algo de la palabra pero velada, nos hemos mutilado la otra parte, la parte de la denotación, la parte del significado exacto de la palabra, que permite permite connotaciones, pero uno puede entender esas connotaciones cuando entiendes el origen de la palabra. Es mi problema con el pendejo. Cuando entendí cuál es la palabra, entendí cómo la estaba usando él y cómo la estaba usando yo. Pero sin esa, la connotación era simplemente un sistema de sordos, un sistema de gente que no se estaba entendiendo. Si conoces la raíz, si conoces la denotación, las connotaciones adquieren sentido. Sin la denotación, la connotación te genera sin sentido. ¿Sí? No logras, parece arbitrario. Me parecía arbitrario que mi amigo les dijera pendejas a estas, ¿no? A mis amigas, y arbitrario que yo les dijera muchachas, ¿no? Era una arbitrariedad contra otra arbitrariedad. No, si entendemos su sentido etimológico, ya no hay arbitrariedad, hay un malentendido. Pero entendimos el sentido y por qué lo usa él así y por qué yo lo uso así, y entonces volvemos a restablecer una significación, un sentido, un lugar común. Entonces, toda esta introducción es para sensibilizarnos en el orden de la palabra, en el orden de la responsabilidad del sentido, en el orden de lo que significa hablar, en el orden de la realidad, ¿no? ¿Qué pasa? Estoy viendo dónde viene un deterioro de la falta de sentido a nivel lingüístico. Pero esa falta de sentido a veces se potencia con las redes, ¿no? Yo quisiera hacer un poquito aquí, antes de entrar en todo esto, ya en la crisis del sentido, un poco la historia del lenguaje. Ya hablé de una historia filosófica y de los argumentos y de por qué el sentido está en la palabra, y por qué la palabra es el mundo humano y por qué la palabra. Pero la forma de entrar a la palabra ha variado, sobre todo esto, ¿no? Nosotros creemos que el libro estaba allí, per se, ¿no? Que siempre ha habido una relación con la palabra de orden reflexivo, ¿no? Y antes del orden reflexivo está el orden poético. No sabemos mucho de la palabra hasta antes de los Vedas, ¿no? Porque la única escritura que logra imitar la palabra hablada es el lenguaje alfabético. No hay otra escritura. Las otras escrituras son runas, son jeroglíficos, que son kanjis, son mitad pintura, mitad símbolo, mitad palabra. Es decir, no es un universo, el universo escrito no es el mismo universo que el universo de la palabra. Son dos universos distintos. Es el lenguaje alfabético el que permite, porque sí imita a la palabra, ¿no? El que puede describir, pero antes de que la escritura fuera, la tradición de la palabra era oral, ¿no?
ahora resulta que los que viven de la oralidad son analfabetas, ¿no? O sea, es decir, son seres de segunda. No, la tradición alfabética es posterior y perdimos una tradición que es la tradición oral. No, porque toda tradición oral se fija, no necesariamente. Fijar la oralidad es algo distinto, ¿no? Estoy hablando de Occidente, ¿no? Todo esto es el universo de Occidente, que además es el que impera, ¿no? El que ha arrasado con todo, para bien y para mal, el que se ha impuesto para bien y para mal en el mundo. Ya entraremos en eso. Pero antes del libro, el libro nace en el siglo XII. Siempre nos dicen, con Gutenberg, no, ni madre. Gutenberg lo dotó de alas, con los tipos móviles. Pero el libro existía en el siglo XII y el libro hace que la universidad sea la base de la universidad. Por eso ahorita esto que vivimos, quién sabe qué es, le llamamos universidad, pero ya no es una universidad, ¿no? La universidad y el libro son la misma cosa, ¿no? Antes de la universidad y antes del libro existen los colegios monásticos y su lectura, la lectura, no es que no hubiera escritura, sí había, pero el universo era oral. Existía el códex, ¿no? Que nadie podía leer en silencio. La escritura, bueno, no la escritura, digamos, sí, la escritura era oral, estaba escrita, pero solo se ejercía, como yo decía, la palabra que nombra y saca de la tiniebla la cosa. La lectura era la escritura que sacaba de la tiniebla algo, y esa no podía ser leída en silencio, no podía ser leída en silencio. Había que cantarla, ¿no? Si uno ve una página, un códex, pues no había separación entre palabra y palabra, no había márgenes, no había títulos, no había subtítulos, ¿no? Era un masacote de cosas, un masacote de escritura que tenía arriba y abajo como notas musicales, donde se hacía. Si todavía podemos tener un atisbo a lo que era eso, hasta antes del siglo XII, pues hay que ir a una sinagoga o a un monasterio, donde se canta, se salmodia, ¿no? Y hay una corporalidad, hasta hay un movimiento corporal, ¿no? Eso implicaba una captura de sentido distinta a la que nosotros tenemos y distinta a la que estamos empezando a tener, ¿no? Iván Illich, hay un texto importante que lo pueden conseguir en el Fondo de Cultura Económica que se llama En el viñedo del texto. El viñedo del texto. Illich, justamente, pagus quiere decir página, quiere decir terreno, ¿no? Y la pluma horadaba ese terreno. Y lo que estaba escrito allí era como caminar por un viñedo. Y la escritura misma, que no podía leer en silencio, que tenía que ser leída en voz alta, tú tomabas como frutos, no sé si me explico, no era un argumento, era un sentido del más allá de las cosas, ¿sí me explico? Por eso el libro fundamental era la Biblia, ¿no? Estamos hablando de cuando había una cristiandad y había solo dos libros, el libro de la naturaleza y el libro de la Biblia que la interpretaba, y tu trabajo al escucharla para interpretar y entrar en la cosa. Hago un paréntesis antes de seguir adelante con esto. El propio San Agustín, estoy hablando del siglo IV, cuando tú estás leyendo las confesiones, hay un momento en las confesiones que San Agustín llega a ver a San Ambrosio, a su celda, que es su maestro, y ve a San Ambrosio metido leyendo en silencio el códex. Y entonces San Agustín dice, y leía en silencio, lo pone ahí como diciendo, ¿y cómo le hacía? Era imposible, y este hombre había podido empezar a leer en silencio el códex, ¿no? Y San Agustín le dictaba a uno, le dictaba a otro,
y así se construía para fijar algo, ¿no? Pero bueno, lo que se fijaba y lo que el libro fundamental era la Biblia, y entonces se decía. Entonces ibas tomando frutos, ¿no? Lo que le llamaban la lectio, ¿no? La lectio divina, la lectura divina. Y el monje, bueno, cuando se hacía este tipo de lectura, que eran los colegios monásticos, que era la base de la lectura, lo demás era una tradición oral que se pasaba, ¿no? Pero ya en sentido del pensamiento, de lo que nosotros llamaríamos el pensamiento, se hacía a través de esta salmodia, y uno tomaba, y entonces el monje decía, cuando tomen algo, cuando algo de capturen de ese sentido que está allí, rúmienlo, ¿no? Deglútanlo y regurgítenlo y vuélvanlo como a los animales, hasta que lo descascaren y encuentren la sustancia del sentido que encierra las palabras, el sentido que está guardado en el corazón de la palabra. No es el acto reflexivo, es un acto mucho más poético y espiritual. ¿Sí me explico? ¿Qué significado, qué sentido tiene esa cosa, no solo en mi vida, sino en el sentido mismo de la vida? Yo escribí un penúltimo libro, bueno, un libro que se llama Lectio. Yo estuve yendo mucho al monasterio y lo que me intrigaba es decir, porque algo que me intrigaba como católico es oír el sermón del Padre, ¿no? Entonces te leían el Evangelio que sucedió muchos años allá, atrás. Y entonces cuando tú estás tratando de que ese hombre te diga qué sentido y qué significado de profundidad tiene eso en mi época, van y te recuentan otra vez y mal lo que leyeron, ¿no? O sea, olvidaron la lectio, olvidaron el sentido. Entonces yo traté, mis libros son interpretaciones poéticas a partir de haber tomado unos versículos de la Biblia, ¿no? ¿Qué me decían después de rumiarlos de sentido o de no sentido con respecto a la realidad en la que estoy, ¿no? Esa forma del conocimiento, una forma del conocimiento y de la penetración del orden espiritual, no lo podemos imaginar porque nosotros somos hijos del libro, somos somos bibliotópicos, nuestra toponomía, nuestro mundo tiene que ver con esta cosa. Y esta cosa, cuando se puede fijar y se pierde los órdenes espirituales, no sé si me explico, los órdenes que no tienen un sentido unívoco o un sentido que se queda corto, con esto se busca ya sentido, no sé si me explico. Digamos, voy otra vez a poner, ¿no? Todos los libros sagrados son libros poéticos, ¿no? Digo, para volver otra vez al origen de esto. Jesús, el propio Jesús, el Verbo encarnado, en la tradición, se nos olvida que era un poeta, contaba cuentos. Las parábolas son unos cuentos muy cabrones, como todo cuento. No tienen un sentido específico, sino de hondura, ¿no? Y por eso, en el Evangelio, constantemente después que se avienta un cuento de estos, una parábola, cuando se reúne con los discípulos, bueno, ¿y qué quisiste decir? Y entonces, pum, marcan un sentido y encuadran eso, ¿no? Jesús le dice, lo que quise decir, como el vocero de Fox, ¿no? Lo que quiso decir es, ¿no? Sí podía decir, pero en realidad, lo que dicen los exégetas es que eso ya fue invención de los propios evangelistas, ¿no? Frente a la apertura de misterio que había de sentido poético que había en la parábola, pues había que darle un sentido unívoco, un sentido dirigido, un sentido que no te permitiera ir ni más allá, ni más acá, ni abrirte, ¿no? Por ejemplo, pongo, o eso, ¿no? Es decir, Dios creó el mundo,
mediante la palabra. ¿Qué sentido tiene ese? Nos lleva a una meditación profundísima de la que estoy partiendo para decir lo que he estado diciendo, ¿no? Tienes un tema, por ejemplo, ¿no? Toca muy bien, la parábola del buen samaritano, ¿no? Tiene todos, ese hombre está frente al entramado de la ley, además es un hombre que no escribió, como Sócrates. Él también escribió, igual que Sócrates, unas cosas en la arena que quién sabe qué chingados, ¿no? Si fue como la arena. Estaba en contra de la fijación de la palabra, estaba en el universo de lo poético, del sentido poético que dice que hay verdad, pero que no puede decirse todo sobre ella, ¿no? Que te abre al misterio para que lo vayas ahondando. Entonces tú tienes la parábola del buen samaritano. Entonces, alguien le pregunta sobre la ley, y él dice dos cosas. La ley se resume en dos cosas: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces alguien levanta la mano ahí y le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús no le hace un rollo filosófico, le cuenta un cuento, un extraño cuento, ¿no? Digo, me refiero a esta parábola porque esta parábola y sus interpretaciones han llevado a cosas terribles. Y esto tiene que ver con el lenguaje, con el sentido, ¿no? ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano o no? La cuento rápido. ¿Todos la conocen? Bueno, un judío dice, ¿quién es mi prójimo? Te voy a contar una historia. A un judío le agarraron los ladrones y lo robaron, pero no solo lo robaron, lo golpearon y lo dejaron casi medio muerto. Pasa un doctor de la ley, lo ve y se hace pendejo. Bueno, no dice así, pero el sentido mexicano es así, ¿no? Se da la vuelta, yo no lo vi. Pasa un sacerdote del templo y hace lo mismo. Pasa un samaritano, es decir, un enemigo, y entonces él se compadece, va, lo toma, se lo lleva, lo cuida, lo restablece, lo sana y santo remedio. Y entonces, después de contar esa historia, le dice, ¿quién crees que obró como prójimo? Y ahí quédala. No nos dice más, ¿no? El sentido está en el cuento mismo. Uno puede decir, sí, el que obró como prójimo es el enemigo. ¿Pero qué es prójimo? ¿Qué sentido tiene? La Iglesia lo interpreta de una forma muy terrible que nos ha llevado a este momento. Mi prójimo son todos. Y si son todos, pues chíngate cómo atiendes a todos, ¿no? Entonces, lo que van a crear, cuando tú tienes esta interpretación de la parábola, de este cuento, es a crear sociedades de servicio. De ahí vienen los hospitales, los orfanatos. Ese universo lo crea la interpretación de esa parábola. Ellos le dan el sentido de que el prójimo es todo. Si son todos, hay que atender a todos, ¿no? Y eso nos deriva en el tiempo a las sociedades de servicio modernas, al Estado moderno. Todos son sociedades de servicio, pero además tienes que pagar. La escuela, el ISSSTE, ¿no? Se van creando un universo de poder, es decir, reglamentan el amor, institucionalizan el amor, porque el ejemplo de la parábola es un ejemplo del amor. La Iglesia dice, ese nuevo amor, y ahorita explico por qué es un nuevo amor, hay que preservarlo, y lo institucionalizan en casas de servicio. Y esas casas de servicio derivan en el mundo moderno, en las sociedades de servicio del mundo moderno. Hay que atender a todos, hay que ayudar a todos, ¿no? Pero nos desapropiamos del prójimo. Para eso está el ISSSTE, para eso está el Baster, para eso está, ¿no? ¿No? Para eso están los asilos, ¿no? Y cuando te cae la catástrofe, ¿no? Y cuando tu prójimo está aquí, se está muriendo de hambre, o es una víctima que necesita, puta madre,
¿Cómo le cargo? No, pues mándenlo a la CEAP, cabrón, a la Comisión de Atención a Víctimas, para eso la creamos. Pues mándenlo a Gobernación, mándenlo a la PGR. Nadie se atreve, o mándenlo con la organización fulanita de tal. Nadie queremos ya hacernos responsables del prójimo, para eso creamos las instituciones. Pero eso sí, cabrón, que no nos digan que hay unos pinches chinos que se les cayeron los techos encima porque hubo un temblor, porque inmediatamente vamos al banco, como no te compromete, no, pues ahí que están las organizaciones, se encarguen, me quiten nomás de mi vista, ¿no? La proximidad. Entonces uno dice, ¿leyeron bien? ¿Leyeron bien esa parábola? Illich, que conocía a Iván Illich, que era un sacerdote de avanzado, un gran teólogo, dice, no la leyeron bien y llegamos acá. Y cita a San Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, la corrupción de lo mejor es lo peor. La corrupción del sentido, en este caso, deriva en lo peor del mundo moderno. Entonces dice, ¿dónde está la dimensión de la enseñanza de la proximidad en esa parábola? La dimensión del nuevo amor. Entonces hay que entenderlo en el sentido de las etnias. Antiguamente, nacer en un lugar no era un asunto de iuris, jurídico, como es el nuestro. Nacimos en México y vas inmediatamente jurídicamente, te registras como mexicano, ya tienes derechos. Si no te registran, ya te chingaste, ¿no? O sea, tu condición de nacimiento es jurídica. En la antigüedad no. En la antigüedad era una matria en el verdadero sentido de la palabra. Los que nacieron en ese territorio son tus hermanos y tienes deberes de hermandad. Los judíos tenían deberes con los judíos, no con los samaritanos. Los romanos con los romanos. Después introdujeron el aparato, el tema jurídico, que es el que va a prevalecer, e hicieron poder adoptar a otros, ¿no? Volverte romano por adopción, que es lo que era San Pablo. San Pablo era judío, pero se había vuelto ciudadano jurídicamente romano. Introducen la ley. Pero eso fue tardíamente. Al principio los romanos tenían deberes con los romanos, pero no con los bárbaros, los barbaroi, los que hablaban bar, ¿no? Esos cabrón, de ahí viene bárbaro. Son tipos que no hablan, no se entiende lo que dicen. No hablan como nosotros. Los griegos con los griegos, no con los genoi. Ya viene la palabra xenofobia. Los genoi no tenían derechos. Entonces, la parábola apunta a algo muy nuevo. ¿Quién es mi prójimo? Entonces, ejemplifica estos que supuestamente eran prójimos, el señor de la ley, el sacerdote y el otro, el conocedor de la ley. Esos sí tenían deberes, obligaciones, obligaba su condición de judío de ir al encuentro de ese individuo. No lo hacen, traicionan una obligación, un deber de sangre, digamos, un deber de sangre casi, porque es una matria. Y viene el enemigo, y es el que va a su encuentro. Ese güey no tenía deberes con él, no lo obligaba, era su enemigo, lo podía dejar ahí tirado, nadie se lo iba a reclamar, podía haberlo rematado y nadie le hubiera acusado de asesinato, etcétera, etcétera. Ese se conmueve y va al encuentro del otro. Eso es otro sentido. Es un sentido que tiene que ver no con la normatividad, sino con la libertad. ¿Quién es mi prójimo? Aquel que yo decido amar, aquel que me interpela y con el cual genero un vínculo, aquel que tengo que proteger y cuidar y que no puedo traicionar. No importa quién es un acto de libertad pura, un acto de amor puro, que no puede ser reglamentado. Ese es el sentido de la encarnación, que después en las interpretaciones nos llevaron a ordenamientos muy complicados.
¿Sí me explico? La encarnación, el Evangelio es una cosa muy extraña, es un gran escándalo. Quitándole toda la interpretación teológica con la que nos educaron y con la que está construido Occidente, creamos o no creamos, ese acontecimiento marcó la historia de Occidente para bien y para mal. Creamos en qué es el verbo encarnado o no lo es. La encarnación, la idea de la encarnación, la idea de esta libertad marcó a Occidente. Ese es otro tema, si creemos que ese es el Hijo de Dios y es Dios encarnado, ese es otro tema. La idea, ¿sí me explico? Esa idea que tiene que ver con el prójimo. La idea de la encarnación está envuelta, quitando toda la parafernalia teológica, está envuelta en un hecho muy raro. El Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el Señor de los ejércitos, el dueño del universo, de repente decide hacerse uno de nosotros, encarnarse en un niño chiquito y pobre. Después anda hablando del amor, de un amor muy extraño que tiene que ver con esta libertad. Lo matan como un criminal y luego resucita así como una lucecita, junta a los suyos, se le aparece a uno, se le aparece a otro, luego lo reúnen en un lugar y sube como un globo aerostático al cielo. Un absurdo. Cuando todos los mitos nos hablan del poder de Dios, incluso el del que viene, Yahvé, el arbitrario, el que tiene momentos de una ternura inmensa y de repente es un hijo de la chingada y anda matando y ahoga a los egipcios en el mar. Bueno, un Dios monstruoso, arbitrario, poderoso. No, aquí nos hablan de un Dios que es todo lo contrario, que es la negación del poder, que es la negación de todo lo que nos han enseñado de Dios. Entonces, frente a eso, la iglesia es una interpretación de poder. Espérense, ahorita que venga van a ver cómo va a llegar, cabrón, ¿no? Va a llegar con todas las huestes celestiales y va a imponer, y no llega. Y la iglesia reina vicariamente en el poder y construye un aparato de poder que va a generar el Estado moderno. El Estado moderno no es más que una mala copia de la iglesia. Digo, lo pongo en su parte chata, si nos metemos en el sentido del servicio, pero el Estado no tiene papa, pero tiene presidente. No tiene cardenales, pero tiene senadores. No tiene obispos, pero tiene diputados. No tiene inquisición, pero tiene PGR. ¿No? Es lo mismo. No tiene santos, pero tiene héroes. No tiene el pueblo de Dios, sino el pueblo de Andrés Manuel. ¿No? ¿Sí? Los ciudadanos, que no le gusta esa palabra, pero bueno, el ciudadano es el pueblo de Dios. El ciudadano es el hombre de la ciudad regido por esa Biblia llamada la Constitución. ¿No? Es el mismo tema. Y detrás de eso está el aparato del servicio. Nosotros damos la salud, nosotros damos la educación, como la iglesia daba la salvación. ¿No? Nos podemos meter en el entramado. Antes había nomás un sacerdote que te mandaba al infierno. No, ahora tenemos un chingo de sacerdotes. ¿No? El profesor, el ingeniero, el arquitecto, el médico, la chingada. Cada vez dependemos de más sacerdotes que controlan nuestra salud. Hasta para morirte. Tienes que ir a Galloso. Y tiene que venir y dar. No, entierra a tu papá. No voy a llevar a mi papá a enterrar y vas al bote. Y controlan desde antes de nuestro nacimiento. Sí, tienes que ver al ginecólogo. Y ahí está la pobre madre, dosis de, ¿no? Para ver que el chamaco venga bien, etc. O sea, empiezan a controlar, y eso nace de una interpretación de esto. Esto tiene que tener algún sentido. ¿Y cómo explicamos que lo mataron? No, pues es que era para nuestra salvación. No, lo que está diciendo, en la sustancia, que es el sentido,
porque el otro ya es el sentido reconstruido a través de normas y de cosas, ¿no? El sentido es el amor. ¿Por qué se encargó? Porque se le pegó la gana. ¿Cómo es el amor? ¿Por qué el samaritano fue al encuentro del judío si era su enemigo? Pues porque se le pegó la gana. Por libertad. Porque me conmoviste, porque quiero ir por ti, quiero estar contigo. Cuando empezamos a interpretar y 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 darle el sentido del orden del poder, porque al final es el orden del poder, empezamos a perder significación a la cosa. Estamos rozando la poesía, ¿no? Que será el tema de la próxima. Ahorita yo quisiera decir, es la importancia del sentido y de entender el sentido, la profundidad del sentido, ¿no? Al cual podemos interpretar hasta devorarle la sustancialidad, ¿no? Esta es la parábola. Y esto era esto era retomar para reflexionar en el orden de lo espiritual. Llega el libro, ¿no? En el siglo XII hay cerca de 24 reformas al códex. Un monje decide separar las palabras, otro decide meterle comas, otro decide, y se va componiendo la página del libro. Cuando se compone esa página, cambia la percepción y la relación del conocimiento frente a la realidad. Ahora tenemos un autor, una autoridad, alguien que preserva el sentido y sobre el cual podemos pensar críticamente. Todos tenemos el mismo texto y todos reflexionamos alrededor del mismo texto que ya en sí mismo es el fijamiento de un sentido. ¿Sí me explico? El libro fija el sentido. La parábola no fijaba el sentido. La parábola te abría estas dimensiones de cuestionamientos, de profundidades, de meditaciones espirituales que podían llevarte a después, cuando ya pasé la escritura, ¿cuál es el sentido? El canon es así. El canon es que el prójimo somos todos y todo depende de la leche, bueno, nos empezamos a meter de la leche materna de la iglesia que le da sentido, y luego tenemos el Estado moderno. Todos queremos estar, usemos una metáfora, ya no es el seno materno, es el huachicol, el tubo del huachicol. Todos queremos estar conectados al huachicol del Estado, ya sea cultural, ya sea político, ya sea hacendario, ¿no? Hay mucha tubería para poder estar en el mundo, para poder ser un ciudadano, para poder habitar el mundo. Es cuando fijas el sentido. El Estado es así y únicamente así. La democracia es así y únicamente así, ¿no? El sentido empieza a fijarse ya no como posibilidad espiritual, ya no como trabajo espiritual, como trabajo poético, como trabajo sino como canon, como materialidad de sentido unívoco sobre el cual puedes pensar, pero de cuya matriz no te puedes zafar. ¿Sí me explico? Y permite algo importante. Permite en algún momento determinado, hacia el siglo XVII, el pensamiento crítico. La dogmática con la que tú interpretaste el gran misterio poético de la tradición judeocristiana, iglesia, pues fíjate que no es así. Hemos reflexionado y hemos llegado a una crítica profunda y abrimos otra vez el sentido. Pero la posmodernidad y los medios de comunicación vuelven a fracturar. A partir del Internet, yo no estoy condenado al Internet, no estoy interpretándolo, a partir del Internet, del Twitter, de esta cosa, del hipertexto, nuestra relación con el lenguaje y el sentido es otra, y tiene que ver con el quebramiento del sentido. ¿Sí me explico? Ya, lo voy a dejar aquí. Hoy abrimos a una sesión de preguntas. Es decir, ya entramos, este es el sentido, esta es la complejidad del sentido.
desde el pensamiento crítico, el pensamiento espiritual, hasta un pensamiento que empieza a fracturarse hacia la posmodernidad, ¿no? Y esta crisis del sentido que empezamos a meternos. Simplemente digo algo más que introduce sobre el elemento de otro de los temas que va a ser el silencio. Algo que pasa con los medios de comunicación, gracias, algo que pasa con los medios de comunicación es que no tenemos silencio. Todo mundo hablamos, ¿no? Todo mundo, puta pinche verborrea, y el silencio es el otro lugar del sentido. La palabra emana del silencio y termina en el silencio donde se recoge el sentido. Si todos hablamos, ¿dónde tenemos el espacio de silencio para que el sentido de la palabra del otro tenga un lugar donde recogerse, donde reflexionarse y después emane otro, que es lo que vamos a hacer ahorita de alguna manera, bueno, para que yo recoja lo que tú extendiste o lo que tú recogiste, lo que te estoy diciendo para contradecirlo o ahondarlo, y yo necesito poner mucha atención, aunque estés contraviniendo lo que yo estaba tratando de decirte, porque no, o lo entendiste o encontraste algo que yo no vi, el suficiente silencio para poderlo recoger y hacer este trabajo de traducción profunda. No, resulta que aquí ya no hay silencio, todos hablan, todos hablamos, a todas horas y en cada momento. Nada es más viejo que el Twitter de hace 2 minutos. Ya nos olvidamos, ¿qué pasó? Ahorita estamos en otra cosa, ¿no? Y el silencio el sentido está hecho de sonido y silencio. La palabra no tiene significación si no tiene estos dos elementos. De hecho, la palabra cuando se articula está hecha de silencios. Los silencios son los nudos del sonido. ¿Sí me explicó? Lo pueden ver cuando les decía que la escritura alfabética imita a la palabra. Los blancos entre una palabra y otra son silencios. El punto es un silencio más grande y el punto y aparte es un silencio más grande. Si no pudiéramos, aunque no los percibamos, ahí están. Si no hubiera silencios, estas cuerdas, estos nudos en la cuerda de la palabra, del sonido, lo único que tendríamos era ruido, es el apalmazamiento de los sonidos, ¿no? Ese es otro elemento que se los pongo ahí porque es lo que nos va a llevar un poco a la corrupción del lenguaje, a la fractura. Ya he apuntalado algunos elementos del sentido y su corrupción, ¿no? Y la crisis que nos va a llevar, esta corrupción, la crisis del sentido que nos va a llevar precisamente pues a todo lo que estamos viviendo hoy, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? En su rostro más profundo, su rostro más terrible es la violencia, ¿no? Bueno, lo dejo aquí. Aquí tengo 2 preguntas, bueno, de Guillermo, ¿no? Cetino. La significación de la palabra es parte del entorno del individuo y la relación con otros individuos. La significación de la palabra es parte del entorno del individuo y relación con otros individuos. Pues sí, es parte de nuestro entorno, pero el lenguaje es más que nuestro entorno. Por eso necesitamos aprender el significado que nos puede llevar a relaciones mucho más íntimas y más profundas y a relaciones que transgreden nuestro sentido, nuestro círculo, nuestro entorno, ¿no? Por eso podemos, si atendemos bien, podemos hablar con otros, aunque sea en otra lengua, ¿sí? Si lo que nos importa es buscar el sentido, buscar la significación, lo que oculta de profundidad, aunque nunca nos acerquemos a la totalidad de la profundidad del sentido, a sentidos que en su profundidad están más cerca de la verdad y de la relación humana con otros. ¿Sí me explico? Nunca podremos encontrar el sentido último de las cosas,
pero podemos acercarnos al sentido meditando y haciendo trabajos finos de traducción, de significación. Hay otra aquí. La palabra prehispánica tiene mejor comunicación. Midori Lorenzana querrá recordarnos qué es mitopoiesis. ¿Podría repetir el título de su libro, por favor? Bueno, mi libro es Lectio. Mitopoiesis es el mito expresado a través de un lenguaje poético, ¿no? Es la construcción de una interpretación de la realidad a través de la poesía. Esa es la mitopoiesis, ¿no? Es decir, es la concepción de la creación del mundo a través de un acto, no de un argumento científico o un argumento filosófico, sino de un argumento poético, ¿no? O, para llevarlo, ¿no? Y en el principio era el caos, ¿no? Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Eso es una mitopoiesis, ¿no? Hay un elemento poético que explica y que da sentido a una interpretación de la creación del mundo. O eso, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba en Dios. Eso es una mitopoiesis, ¿no? Es un poema filosófico, la introducción, o el prólogo del Evangelio de San Juan, para tratar de entender esa cosa, ese misterio, ¿no? Que nos cuentan de otra manera. Una virgen en la que se le parece un ángel y ahí se va a encarnar Dios, ¿no? ¿Qué hay allí? Bueno, le voy a dar una vuelta, dice San Juan, le voy a dar una vuelta poético-filosófica y mar. Que si la palabra prehispánica tiene mejor comunicación, no lo sé, para los que hablan náhuatl seguramente, ¿no? Que es más posible encontrar su significado profundo cuando entras, si llegas a hablar el náhuatl, que en el español. Creo que sí, porque han conservado sus raíces. Puedes descomponer la palabra y entender su significado, su denotación profunda, pero bueno, habría que aprender náhuatl, ¿no? Para poder entenderlo. Sí creo que el náhuatl, en el mundo náhuatl, es muy profundo, y además, pero en el hecho de que haya preservado lo que en nuestra lengua ya no se preservó, la raíz puede ser mucho más rico en la interpretación de la realidad, ¿no? Yo diría, a partir de lo que he estado reflexionando, ¿no? Considerando la interpretación de cada persona, provocando una pérdida sustancial gracias a la misma, ¿qué opinión tiene acerca de las interpretaciones lógico-jurídicas y sus resultados hacia la norma? Considerando la interpretación de cada persona, que provoca una pérdida sustancial gracias a la misma, ¿qué opinión tiene acerca de la interpretación lógico-jurídica y sus resultados hacia la norma? Híjole. Si puedo entender la palabra, lo que dice aquí, yo no soy un jurista, ni mucho menos, ¿no? Pero muchas veces confundimos que la norma es la interpretación o la norma lo que toma es el sentido de lo que son usos y costumbres y le da un sentido, ¿no? La ley es la expresión de usos y costumbres. No es así. Y por eso tenemos que interpretarla otra vez, ¿no? Porque la ley hay que interpretarla, resulta que ahora la norma hay que también interpretarla, ¿no? Y no es así, es mucho más complicado. El sentido del lenguaje y el sentido de los acuerdos de una comunidad son mucho más complicados que la expresión en una norma o en una ley. ¿Sí me explico? Porque
porque está llena de intrincamientos, como el lenguaje mismo. Por eso cuando uno dice el sentido de la cosa es esta y únicamente esta, pues no es así, ¿no? Allí ni siquiera lo haces denotativamente, tomas una connotación y dices que esa connotación es la totalidad de todo lo que encierra la verdad, de verdad en esa palabra o en ese sentido, ¿no? Y es un poco la ley, y cuando la ley se rigidiza, pues entra la interpretación, y cuando entra la interpretación entra un desmadre, que es contra el que se opone Jesús, junto a la ley interpretada. Dice, no, no se trata de los entramados de la ley, se trata del contenido sustancial, es el amor, y el amor es complejísimo. No puede ser determinado por una norma, no puede ser definido, tiene que ser vivido en una relación de sentido. No sé si respondí a esto, porque no logro entender realmente lo que se me pregunta allí, ¿no? ¿Podría explicarnos el significado de la Torre de Babel en las Sagradas Escrituras? Voy a dar una interpretación, hay muchas, ¿no? La que conocemos es la soberbia del hombre que quiere alcanzar a Dios, ¿no? Y entonces Dios, diciéndole, tú no eres más que poca cosa, le revienta para que se peleen entre ellos. Pero para mí es más feo. Cuando los hombres estaban encontrando la unidad, este Dios arbitrario, dices, ni madre, cabrón, la única, no me vayan a asaltar, no vayan a agarrar mi poder, no sé si me explico. Y entonces rompe un sentido de unidad, ¿no? Un sentido de sentido. Estaban por primera vez en el mito unidos los hombres todos juntos hacia un sentido, llegar al Altísimo, y de repente ese Altísimo los fractura, ¿no? Es la arbitrariedad de un Dios que por un lado es amoroso y por el otro lado no es tan amoroso, ¿no? Que es contrario a todo lo que manifiesta de Dios el Evangelio, la absurdidad del Evangelio, a la cual tuvimos que darle sentido que no tenía. Lo manda a matar su papá, lo destinó para salvarnos. Y, pues, ¿qué clase de Dios es ese perverso que anda matando a su hijo, ¿no? O que anda mandándolo porque no entendimos la gratuidad. ¿Sí me explico? La gratuidad del acto. No hay sentido en la muerte. No creía, yo creo que Jesús no creía en que lo iban a matar. Se encontró con la muerte, se encontró con el horror, pero no era un acto determinativo. ¿Qué es lo importante de ese acto? Otra vez, un acto de una libertad inmensa. Lo que sucede cuando te hacen un daño, y ese es nuestro rol, nuestra falta de sentido, es devolver el daño. No sé si me explico. La lógica incluso de la justicia y de la venganza, o de la venganza, que es una parte mayor de la justicia. Yo creo en la justicia, ¿no? Que es una reivindicación del sentido. Pero no la venganza, pero el primer sentimiento es devolver algo de lo que te hicieron. Yo de repente, aunque uno dice, pudiste, ¿no? Yo me encuentro cobrando facturas a quien no, de repente estoy agrediendo a ciertas gentes, pues porque traigo un dolor muy grande, no sé si, y nunca, la inmensidad del acto de la cruz es que no devolvió un gramo de mal, no sé si me explico, hizo un acto de gratuidad pura. El amor no es porque los iba a salvar nada, simplemente le estoy diciendo que el sentido de los sentidos es lo que tiene sentido, y ese sentido se llama amor, es no devolver mal por mal, o sea, todo lo que está en la predicación, en el discurso de Jesús, es lo que está en el acto de la cruz. No tenía más sentido que ese. Se trata del amor y se trata del sentido. Y el sentido es la negación de lo que no tiene sentido, de la venganza, de la muerte, del odio, del sufrimiento, que te devuelvo como compensación al que me infringiste a mí. No sé si me explico. Ese es un acto de absoluta libertad, de absoluto sentido, ¿no? La Torre de Babel tiene este doble
connotación, ¿no? Sí, por un lado una soberbia de alcanzar a Dios, pero por otro lado puedes ver también así, Dios no quiere la unidad, ¿no? Porque a lo mejor de esa unidad había una perversidad, ¿no? Ya entraremos en eso, ¿no? Cómo el sentido puede pervertirse, ya lo vimos con la palabra pendejo, ¿no? Cómo puede pervertirse el sentido. Pero eso, ya. No, porque ya se han de ver aburrido. Dice, el relato que se hace sobre la pérdida del sentido, desde la parábola del buen samaritano hasta el nacimiento del Estado moderno, deja de lado el otro gran suceso que es el desarrollo del capitalismo y el mercado mundial. ¿Cómo afecta esto el sentido? Pues es lo mismo. Las sociedades de servicio están vinculadas con el capital. No hay poder que no tenga del recurso al dinero, ¿no? Y viene también de una interpretación complicada del sentido que está en la Biblia. Que tiene que ver con la expulsión del paraíso y que tiene que ver con la metáfora de te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y que son como maldiciones, pero también se pueden leer como bendiciones, ¿no? Y parirás con dolor, le dice a la mujer. El trabajo, visto así, parece una condena, pero visto desde otro ángulo parece un objeto de salvación, ¿no? Una forma de remediar, una forma de recuperar el paraíso perdido, la relación del paraíso perdido mediante el trabajo. Pero aquí hay varias interpretaciones posibles, pero tiene que ver con la interpretación de esas verdades poéticas, ¿no? Hugo de San Víctor entiende el trabajo y la herramienta como un remedio, como formas de remediar lo que perdiste en el paraíso. Pero tú vas a encontrar a Bacon, hacia el siglo XVI, XVII, otro sacerdote, que dice, no, nos dieron los instrumentos y lee el cuidado de la tierra como dominación de la tierra. Hay que obligar a esa madre, que va a ser luego el argumento del capitalismo, avara, que es la naturaleza, a que nos dé lo que no nos quiere dar. El trabajo sirve para obligarla, y esto está en consonancia con el bien. Queremos la salvación, pero no solo la salvación del alma, queremos también la salvación del orden como fue en el paraíso, queremos que haya menos sufrimiento, queremos que, ¿no? Y el poder y las sociedades de servicio necesitan capital, necesitan dinero para poder articular esta lógica, y el servicio se multiplica, ¿sí? Hay una relación íntima entre esta corrupción del amor, el capitalismo y las sociedades de servicio. Digo, pero esto sería un tema para una clase nada más, para un curso, ¿no? Porque sería otra interpretación de dónde nos viene eso, ¿no? Y tienes la otra, que es la que da Weber, ¿no? Max Weber, con otra interpretación del cristianismo, ¿no? Que tiene que ver con la salvación. Pero sería tema de otro, ¿no? Tiene que ver con el sentido, pero es el sentido que nos lleva a reflexionar sobre el sentido, ¿no? Y yo lo que quisiera nomás ahorita dejar es claro la importancia del lenguaje en el sentido y la importancia del lenguaje en la destrucción del sentido y la muerte de lo humano, ¿no? Que es hacia donde vamos a seguir con el siguiente curso, ¿no? grandesmaestros.unam